Bienvenidos todos ustedes los que nos ven en línea, bienvenidos a nuestra website injim.tv, bienvenidos todos los que están con nosotros este día, esperamos que sea de bendición y que este mensaje que vamos a compartir con ustedes también sea de bendición para ustedes los que nos ven en línea. Así que acuérdense, estamos en nuestra website donde ustedes pueden imprimir su folleto y nos pueden dar seguimiento en línea en nuestro YouTube. Acuérdense que estamos con las 7 palabras de Jesús, ¿verdad? Que Él dijo en la cruz. Y estas 7 palabras, acuérdense que durante las 9 de la mañana, cuando Jesucristo fue crucificado, a las 3 de la tarde, duró 6 horas en la cruz, ¿verdad? A las 3 de la tarde, Él murió. Así que las primeras 3 horas de Jesús, Él dijo las primeras 3 palabras que hablamos anteriormente. La palabra perdón, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la siguiente fue cuando Jesús le dice a este ladrón a un lado de la cruz, le dice, te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, nos explica lo que hizo este ladrón para alcanzar la salvación. Y la tercera palabra que usamos fue la palabra que dijo Jesús en la cruz, fue la palabra amor. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Como Jesús estando en la cruz, en el sufrimiento, Él pensó en su madre y la dejó a cargo de su mejor amigo y no de los hermanos de Jesús o de las 2 hermanas que Jesús tenía. Así que vamos nosotros a ir a la cuarta palabra, y la cuarta palabra que nosotros vamos a usar es la palabra sustitución. Y vamos a ver cómo esa palabra Jesús la emplea cuando en el momento del mediodía, cuando estaba el sol en su más momento acaloroso, más brillante, en ese momento Jesús dice estas palabras en Mateo 27, versículo del 45 al 46. ¿Qué dicen? Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver esta palabra, la más importante, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Y abandonado significa desamparado. Abandonar significa rechazado. Y déjame decirle que a lo mejor usted ha experimentado esta palabra. A lo mejor usted fue abandonado por sus padres cuando era pequeño. Fue abandonado por su esposa, por tu esposo, por tus hijos. Fuiste abandonado por tus familiares. Pero Jesús, ¿verdad? Él usa esta palabra y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las últimas 24 horas progresivamente Jesús fue siendo abandonado. Primero tenemos a Judas Iscariote, abandonó a Jesús. Luego sus discípulos abandonaron a Jesús. Y obviamente, ¿verdad? También su Padre Celestial abandona a Jesús. Y aquí hay una pregunta que viene en sus folletos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús fue abandonado por su Padre Celestial, por Dios, verdad? ¿Por qué fue abandonado por Dios? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús se convirtió en mi sustituto. Y esa es la palabra que nosotros vamos a estar usando este día aquí, la palabra sustituto. En otras palabras, Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos, Él lo tomó, Él asumió nuestro lugar, murió en nuestro lugar, Él es el sustituto. Eso es exactamente en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que aquí es la palabra expiación. Él expió nuestros pecados. Cuando usted choca
pues se le tiene que pagar al que le chocaron, ¿no? Es exactamente lo que Jesucristo hizo para perdón de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice la Escritura? Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En una relación correcta con Dios por medio de Cristo, y esto es grandioso. Así que en este entrenamiento, aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que se nos va a enseñar, verdad? En este entrenamiento con la cuarta palabra, sustitución, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a aprender qué nos enseña, y también vamos a aprender cuál debe de ser mi respuesta. Así que si ustedes ven en pantalla y empiezan a escribir, ¿verdad?, en su folleto, nosotros vamos a aprender acerca de la santidad de Dios, acerca de la gravedad del pecado y el precio que se tuvo que pagar para que usted fuera perdonado, para que usted fuera salvo del pecado que nosotros mismos provocamos. Así que la primera cosa que nosotros podemos aprender es que, la tienen en sus pantallas, aprendemos que Dios es santo. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad?, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se dirigía a Dios no como Dios, sino como su Padre. Incluso en la cruz, Jesús, antes de decir Dios mío, él dijo Padre en 2 ocasiones cuando él estaba en la cruz. Pero en este momento, Jesús dijo Dios mío. Ya no se refirió como Padre, sino se refirió como a Dios. ¿Y qué podemos aprender aquí? ¿Cómo te sientes cuando fuiste abandonado? Pero aún tienes la esperanza de que Dios no te ha dejado. Pero ¿cómo te sientes cuando aparte eres abandonado por tus seres queridos, pero también por Dios? Entonces eso es lo que nosotros vamos a aprender aquí. Aprendemos que Dios nos abandona o nosotros abandonamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cuando ustedes ven la mitología griega o romana, ustedes pueden encontrar que sus dioses, Júpiter, Afrodita, Venus, cualquiera de estos dioses romanos o griegos, tenían las mismas fallas humanas. Se hicieron lujuriosos, ambiciosos, arrogantes, inconstantes, eran incompatibles y se metían en todo tipo de problemas. Eso era lo que sucedía con este tipo de dioses. Pero el Dios verdadero, el único Dios santo y verdadero, el creador de este universo, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que entonces este Dios tiene? Es que el único Dios verdadero es un Dios puro. Es un Dios que no tiene defecto. Es un Dios perfecto. Es incorruptible. Y a un Dios perfecto, ¿verdad?, como lo es Dios, al único Dios perfecto, es al único que nosotros podemos adorar, es al único que nosotros nos podemos dirigir con la máxima adoración y confianza. En el libro de Habacuc, si ustedes pueden abrir sus Biblias, Habacuc 1:13, abran sus Biblias en Habacuc 1:13. ¿Qué dice la escritura en Habacuc 1:13? Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿Qué es eso, hermanos? Que en el cielo no hay ¿qué? No hay pecado. En el cielo no hay mal, no hay sufrimiento, no hay tristeza. Imagínese usted que llegas al cielo y te encuentras que el cielo también tiene pecado. Entonces, en este caso, ¿dónde quedó Adolfo Hitler? Un hombre lleno de maldad, lleno de perversidad.
no puede estar en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay pecado. Entonces, Dios es un Dios justo, también es un Dios de amor, pero también Dios imparte su justicia. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que nosotros encontramos es que la relación se ha roto. Acuérdense que la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad la encontramos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una unidad, pero esa unidad se ha rompido. Entonces aquí es donde Jesús dice, Dios mío, ya no dijo Padre, ¿por qué me has desamparado? Esta es la segunda cosa que nosotros podemos aprender de la cuarta palabra que Jesús dijo en la cruz, y es la palabra sustitución. Esta es la segunda cosa que podemos aprender. Aprendemos que el pecado es ¿qué? Es feo. Así que lo van a poner en el número 2 de su folleto, ¿verdad? Acuérdense, le dan vuelta a su folleto. Aquí en el número 2 ponen eso, la segunda cosa que aprendemos acerca de la palabra sustitución, que el pecado es feo. Ahora, déjenme ponérselo en la sociedad actual. Todos los que nos ven en línea, de seguro todos tienen televisión, ¿verdad? Todos tienen internet, o no todos, o una mayoría, sus teléfonos tienen internet. Entonces, cuando tú miras una película de Hollywood, cuando tú miras una película, ¿qué es lo que te está diciendo esa película? Que el pecado es gracioso, que la lujuria te causa risa, que el asesinato es normal, la unión libre es aceptada por todo mundo. Entonces, lo que está sucediendo es que el pecado, lo que es aborrecido y desechado por Dios para nuestra sociedad actual, el pecado es algo, es natural, tiene gracia. La gente se ríe del pecado. Y obviamente Satanás está usando muy bien esa estrategia para desviar ese enfoque hacia lo que Dios aborrece, que es el pecado. Y obviamente es interesante que ustedes nunca vean en la televisión, ustedes nunca vayan a ver las consecuencias del pecado. Ustedes pueden ver a una persona fumando, ¿verdad? Muy bien arreglado, se mira que tiene educación, presentación, pero nunca mira las consecuencias del fumar. Miras a una persona que en la televisión, en un anuncio, le ponen su botella de vino, ¿verdad? Su cerveza, pero nunca lo miras cuando está en el hospital muriendo de cirrosis. Nunca miras las consecuencias. Vimos que ahora se legalizó la marihuana. Te van a mostrar lo mejor, pero nunca te van a enseñar las consecuencias de lo que estás tomando o fumando. ¿Por qué? Porque si no deja de existir ese negocio. Así que nosotros aprendemos tres cosas que nos enseña la cruz acerca del pecado. La cruz nos enseña tres cosas acerca del pecado, y el pecado, número 1, ¿qué hace? Aleja. El pecado aleja. El pecado crea un conflicto de relación, de distanciamiento de usted con Dios. En Isaías capítulo 59, versículo 2. Los pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes están orando ahorita y sus oraciones nada más llegan al techo, rebotan y se vienen? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sus oraciones nada más llegan al techo y no llegan con Dios? ¿Por qué? Porque el pecado que hay en tu vida, el pecado que no estás desechando en tu vida, el pecado que no le estás entregando a Jesús, eso es lo que te distancia de Dios, eso es lo que te aleja de Dios. La segunda cosa que la cruz nos enseña acerca del pecado
es que el pecado abruma. Eso es lo que hace, el pecado abruma. ¿Qué es la abrumación? Es la preocupación. Cuando las personas se preocupan, ¿verdad?, por su pecado, cuando las personas, son personas que siempre están preocupadas, eso es pecado. ¿Por qué? Porque entonces no estás confiando en Dios. No le estás depositando que Dios es el que va a hacer las cosas que Él va a tener que hacer. Entonces, cuando el pecado abruma, viene el miedo, viene la amargura, viene la duda, la culpa, el resentimiento, la vergüenza, la baja estima, el estrés. Vienen todas estas consecuencias, la depresión. O sea que el verdadero problema en tu vida no es que te quedaste sin trabajo, no es que tienes problemas financieros. El verdadero problema en tu vida es que te distancias de Dios, te alejas de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Romanos capítulo 38, versículo 4, ¿qué dice la Escritura? Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Cuando estás lleno de pecado, ni siquiera piensas en eso. Así que imagínese que usted agarra un costal y al costal le pones un serrucho eléctrico, un taladro eléctrico, le pones una piedra, le pones un pedazo de madera y no sé, y luego te lo traes cargando todo el día. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cansar? Eso es exactamente lo que hace el pecado en los matrimonios, los cansa y se divorcian. ¿Qué hace el pecado en su vida? Los lleva a las adicciones, hasta que la misma adicción, tú mismo te hundes y mueres. Así que el pecado nos abruma, el pecado es una carga muy pesada en nuestras vidas. La tercera cosa que nos enseña la cruz acerca del pecado es que el pecado, ¿qué hace? Condena. Esa es la tercera cosa que nos enseña. Nos condena. Jesús en la cruz, Él estaba estresado. Jesús en la cruz, Él estaba separado. Jesús en la cruz, Él estaba condenado. Cuando tu vida quiebran la ley de Dios, quiebras tu conciencia de Dios en ti, entonces va a haber un castigo, va a haber una condenación. Salmos capítulo 7, versículo 11, ¿qué dice? Dios es un juez justo que condena la maldad. Dios es un Dios justo que condena la maldad. Así que Dios es justo. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Así que los pecadores que no se arrepientan, que no se bauticen, no van a entrar a la presencia de Dios. No vas a entrar a la presencia de Dios. Si no, el cielo se corrompería. Pero en el cielo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay muerte en el cielo, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la paga que nosotros debemos de tener? ¿Cuál es la paga que nosotros debemos de obtener? Es la muerte. Pero se nos dio que una dádiva, se nos dio un regalo se da, y eso fue exactamente lo que Cristo nos está dando a nosotros, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que quiero ser un poquito claro en este punto y otra vez repetirlo. Su mayor problema no es su crisis financiera. Su mayor problema no es que no completa con lo que gana. Su mayor problema no son sus hijos.
Su mayor problema no es su esposa o su esposo, no es su trabajo, no es su iglesia, no es el gobierno. Su mayor problema es que usted quiere vivir una vida independiente de Dios. Usted quiere vivir para usted mismo. Ese es el problema. Y qué difícil es para las personas poner sus pies sobre la tierra y aceptar su realidad. Es muy difícil para muchas personas. Entonces, lo único que puede aliviar eso es la muerte de Cristo en la cruz. Muchas personas están en contra de Dios. Cada día, ¿por qué? Porque cada día tú vas a decidir entre dejar a Dios que haga lo que tiene que hacer en mi vida o tú hacerlo. Y cuando tú decides hacerlo en lugar de Dios lo que va a hacer en tu vida, entonces tú estás en guerra con Dios, te pones en pleito con Dios. Así que la tercera cosa que nosotros podemos aprender de la palabra sustitución, ¿por qué Dios abandonó a Jesús en ese momento que estaba cargando todo el pecado de su vida? ¿Por qué Jesús fue abandonado por su Padre? Esta es la tercera cosa que nosotros aprendemos. Aprendemos que la salvación es costosa. La salvación tiene un precio. Es un regalo de Dios, es la vida eterna. Es un regalo. La salvación no era gratis. Alguien tuvo que pagar por ella. Muchas personas dicen, la educación en Estados Unidos es gratis. Yo no pienso que sea gratis. Alguien está pagando por la educación. Todas las cosas, todos los beneficios que nos dan en Estados Unidos son gratis. No es cierto. Alguien está pagando por esos beneficios que las personas están recibiendo. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, vamos a aprender esto en Romanos 3, 25. ¿Qué dice la escritura? Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. O sea que la salvación no es gratis. Jesús pagó el precio por ella. Jesús pagó el precio para que usted sea salvo. Solo que la salvación no es gratis. ¿Sí entendemos eso, hermanos? ¿Captamos eso? La salvación, Cristo pagó el precio. Mire, lo que hizo Cristo fue lo que hace un abogado frente a un juez en una reunión extrajudicial. Antes de que llegues con el juez, el abogado arregla todo con el juez antes. ¿Qué vas a obtener? Te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar tiempo y te vas a ahorrar muchos problemas. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Él hizo un arreglo con su Padre Celestial. Y antes de que usted se presente, antes de que usted esté cara a cara con Dios, tienes un abogado. Tienes un defensor, es Cristo. Lo siento por aquellos que lo niegan a Cristo como su Salvador. Lo siento por aquellas personas que se están perdiendo de la salvación de Cristo. Porque lo único que hay es un infierno, un sufrimiento eterno. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿qué dice la Escritura? Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama bendición. Esto se llama la bendición de Dios. Jesús nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Jesús nos garantiza la salvación, la vida eterna con Él en el cielo. Si yo me arrepiento, si yo me bautizo, si le sigo siendo fiel. Si tú eres infiel, ¿usted cree que su esposa lo va a seguir aceptando? Y si lo acepta es que su esposa no está bien, o su esposo. Dios está buscando personas fieles. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Ya hablamos la primera cosa, ¿qué es lo que nos enseña la palabra, la cuarta palabra, sustitución? Ahora, ya lo vimos, ahora
¿cuál debe ser mi respuesta para esta palabra? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Número 1, necesito salir de mi pecado y confiar que Jesús me va a salvar. Necesito salir de mi pecado y confiar que Jesús me va a salvar. Romanos capítulo 3, versículo 22, ¿qué dice la Escritura? Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. En otras palabras, lo que nos está haciendo aquí es que Dios no hace acepción de personas. Si usted es latino, negrito, güero, asiático, Dios no hace discriminación de personas. La otra cosa es que lo que usted haya hecho en su vida, si usted se arrepiente, si usted se bautiza y usted le es fiel a Dios, Dios lo perdona. Así desde esa perspectiva. Pero si usted guarda secretos en alguna parte, en su mente, en su corazón, que nadie sepa, entonces el perdón de Dios no ha sido completado. La redención de Dios no ha sido completada en su vida. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, ¿qué dice la Escritura? Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, no hay sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que si yo rechazo la crucifixión de Cristo, ya no me queda otra opción más que la condenación. Eso es lo que está hablando este pasaje. Cuando usted rechaza la cruz de Cristo. Yo les he preguntado a algunas personas que niegan que Jesucristo es Dios, yo les pregunto, antes de que empiecen con la conversación, esta es mi estrategia y les digo, ¿usted cree que Cristo es Dios? ¿Qué cree que me van a decir? No. ¿Lo aceptas como tu único y verdadero Salvador de tu vida? ¿Qué crees que me dicen? No. Entonces yo empleo Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no ha creído y ha sido condenado en el unigénito y ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que la segunda cosa que yo debo de hacer como respuesta a nuestro sustituto en la cruz es que necesito vivir en un estado ¿de qué? De gratitud. Cuando usted comprende lo que Jesús ha hecho en la cruz por usted, tu enfermedad, no importa cuál sea, no te amarga. Tu divorcio, tu problema, no importa cuál sea, no te destruye. Porque tú sabes el precio, el costo que Jesús tuvo que pagar en la cruz para que usted fuera libre de sus pecados. Hay un pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. No fue María, no fue José Smith, ni Mahoma, y muchos otros más. Fue Jesús el que nos hizo amigos con Jesús, con su Padre Celestial. Fue Cristo. Así que la única persona que usted debe de creer y usted debe de adorar y de seguir y orar es a Jesús. Sígalo a Él. Sus discípulos los torturaron y los asesinaron por orar, hablar, seguir a Jesús. Así que la tercera cosa que nosotros podemos aprender como respuesta a nuestro sustituto
es que necesito recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. Necesito recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. El pecado es algo muy serio y no es algo de lo cual usted se tenga que reír. El pecado se ve en el Calvario de Jesús. En la Escritura, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, ¿qué dice? Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En otras palabras, no importa lo que usted se esté gastando en su religión, lo que usted le esté dando a su organización para llegar al cielo. A Dios no lo puedes corromper, no lo puedes manipular, no lo puedes sobornar. Aquí lo que importa es la sangre de Cristo derramada en la cruz y que usted la acepte y que usted valorice el sacrificio de Cristo. Y la última que nosotros vamos a aprender como respuesta a nuestro sustituto es que necesito decirle a otros las buenas nuevas. Necesito decirles a otros las buenas nuevas de Jesús. Esa es la noticia y esa es la mejor noticia que el mundo ha podido tener. Mire la historia humana. Guerra tras guerra tras guerra. Pobreza, 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 hambre, hambre, enfermedad, enfermedad, destrucción, miseria. Eso es la historia de la humanidad. Pero Jesucristo vino a darle esperanza a los pobres, al oprimido. Jesucristo vino a darle salvación a ese mundo que está en tinieblas. La condición de usted, si es un adicto, si es un mentiroso, si es un ladrón o asesino, lo que usted sea, pero si usted entiende este mensaje, entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, Jesús te perdona cuando usted entregue su vida a Él. Así que en esta semana de Pascua, cuando tengamos el día mayor, traiga a un invitado, invite a alguien a que venga a escuchar el mensaje de Jesús, el mensaje que Jesús nos dejó en la cruz. Así que ese es el propósito, que usted empiece a trabajar con alguien. Y algo que estamos haciendo es que usted escogió una persona y usted está orando por esa persona para alcanzarla para Cristo en este año. Y obviamente usted está orando para que pueda venir al evento de Pascua, para que pueda ir a otro de los eventos que están programados. Así que en este tiempo, ¿verdad?, que se aproxima la Pascua, usted empieza a orar por esas personas y empieza a compartir este entrenamiento de la Escritura que usted acaba de recibir. Compártalo con los demás. Háblele de lo que Jesús está haciendo en su vida. Y eso es sumamente poderoso. Bueno, es un placer haberlos tenido con nosotros y nos vamos a ver la próxima semana. Esperamos verlos en nuestro próximo entrenamiento. Todos los que nos ven en línea, acuérdense que pueden ir a nuestra website injim.tv y nos vemos la otra semana. Que el Señor les bendiga. Gracias.